Muy bien, bueno, y ahora vamos a hablar de otro tema, porque en 2024 hubo 267 femicidios. La cifra de femicidios parece no mermar, ¿no? Digo, está más o menos igual, parecida cada año, y parece no mermar. Sin embargo, creo haberlo escuchado al vocero presidencial Manuel Adorni decir que había bajado y hacer una suerte de defensa del gobierno actual versus el Ministerio de las Mujeres. Ujú. Pero el dato no era ese, evidentemente. Exacto, y al mismo tiempo el de financiamiento de las políticas públicas en materia de prevención de violencia de género, y para hablar sobre eso estamos en comunicación con María José Lubertino. Ella es doctora en Derecho y es de la Asociación Ciudadana para los Derechos Humanos. María José, Eugenia Mucio y el resto del equipo de Espléndido Verano te saluda. ¿Cómo están? Bueno, sí, efectivamente, el gobierno ha desmantelado todas las políticas de género y particularmente las políticas de violencia. Incluso esto ha dado lugar a varias intervenciones judiciales y presentaciones judiciales de la organización ELA, entre otras, y niega las diferencias de género, niega la violencia de género, y lo cierto es que los datos son contundentes. Uh-huh. Hubo más femicidios en el 2024 que en el 2023 y que en el 2022. En el 2024 hubo 267 femicidios, cuando en el 2023 hubo 227 y en el 2022 hubo 207. Y lo grave, lo que nos parece más grave, es que, se niega todo esto y hay toda una política como antifeminista. Fíjense que en esta semana sacaron los contenidos de educación sexual integral, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional, y es como una competencia a ver quién es más dinosaurio, y esto no es una cuestión de una batalla ideológica contra las feministas, ¿no? Lo que nos parece más grave es que esto tiene consecuencias prácticas sobre la vida de las mujeres. Claro. Volviendo a los datos, hubo 267 femicidios, de los cuales 33 fueron en el mes de diciembre, ¿no? 28 femicidios son femicidios vinculados, o sea, quiere decir que de alguna manera hay una relación entre la persona que muere y un familiar de ella, por ejemplo, cuando matan al hijo o a la hija. Después hubo 319 intentos de femicidios directos y vinculados en el 2024. Quiere decir que, aunque esos 319 intentos Uh-huh. fallaron, digamos que hay una cantidad de violentos importante que no están teniendo en este momento políticas públicas adecuadas, ¿no? Pero esas femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad o armadas, y el 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia, 9% de las víctimas tenía alguna medida de protección, y han quedado 267 niños, niñas huérfanos, ¿no? Y en lo que va del año, está habiendo, en el año 2025, un femicidio cada 20 horas. Ese es el cálculo que estamos haciendo desde los distintos observatorios, grupos de mujeres, Uh-huh. seguimientos que se están haciendo. Ahora, el contexto de pobreza y precariedad al que nos arroja el gobierno de Milei también se evidencia en los mismos, en donde los narcos irrumpen como facilitadores de préstamos que luego se cobran con la vida de quienes no pueden pagar sus deudas. Esto es audio, y esto no es una cuestión de una batalla ideológica contra las feministas, ¿no? Lo que nos parece más grave es que esto tiene consecuencias prácticas sobre la vida de las mujeres. Claro. Volviendo a los datos, hubo 267 femicidios, de los cuales 33 fueron en el mes de diciembre, ¿no? 28 femicidios son femicidios vinculados, o sea, quiere decir que de alguna manera hay una relación entre la persona que muere y un familiar de ella, por ejemplo, cuando matan al hijo o a la hija.
Después hubo 319 intentos de femicidios directos y vinculados en el 2024. Quiere decir que, aunque esos 319 intentos fallaron, digamos que hay una cantidad de violentos importante que bueno, no están teniendo en este momento políticas públicas adecuadas, ¿no? Pero esos femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad o armadas, y el 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia, 9% de las víctimas tenía alguna medida de protección, y han quedado 267 niños, niñas huérfanos, ¿no? Y en lo que va del año, está habiendo, en el año 2025, un femicidio cada 20 horas. Ese es el cálculo que estamos haciendo desde los distintos observatorios, grupos de mujeres, seguimientos que se están haciendo. Ahora, el contexto de pobreza y precariedad al que nos arroja el gobierno de Milei también se evidencia en los mismos, en donde los narcos irrumpen como facilitadores de préstamos que luego se cobran con la vida de quienes no pueden pagar sus deudas. Esto está generando mucha preocupación, sobre todo, bueno, por supuesto en la zona de Santa Fe, Rosario, pero también en algunas zonas de Gran Buenos Aires, ¿no? Y tampoco tienen repercusión mediática los suicidios instigados por parte de parejas o exparejas en contexto de violencia. María José. Sí. Berna Pertot te saluda, ¿cómo estás? Hola, Werner, ¿cómo estás? Perdón que te interrumpa, pero te quería llevar un poco, vos venías hablando del desmantelamiento de las políticas públicas, y hubo una última noticia en Ciudad, con el área de lo que era la Subsecretaría de la Mujer, que la degradaron, la convirtieron en Dirección de la Mujer. Depende de Claudia Mucio, que es la voz cantante de las posiciones antifeministas por parte del gobierno de la ciudad, y la última noticia es que, además de degradar la Dirección de la Mujer, cerraron 2 centros integrales de la mujer. ¿Qué implica esto en el contexto de lo que vos nos venías relatando? Mira, esto es gravísimo porque, a ver, como te das cuenta, el PRO de la ciudad y el gobierno nacional están en una especie de competencia. Sí. No se sabe si es que Jorge Macri se quiere de alguna manera congraciar con las políticas nacionales de equipamiento del Estado en estas áreas, pero también hay un tema como ideológico, ¿no? ¿Quién está más a la derecha uno del otro? Y esto no es simplemente una batalla ideológica contra las feministas, esto tiene implicancias prácticas. Entonces, claro, al desmantelar las políticas nacionales, ¿qué está pasando? Las provincias se tienen que hacer cargo de estas políticas, porque cuando va una mujer a hacer una denuncia, bueno, lo hace en el lugar de cercanía, en el municipio. Bueno, entonces, en la provincia de Buenos Aires está receptando, el Ministerio de las Mujeres está súper activo, ha multiplicado las políticas públicas y obviamente le caen a la provincia un montón de problemas que antes se atendían a nivel federal porque había subsidios, acompañamiento de ONG, etcétera. Lo mismo pasa con otras provincias, o sea, me consta de que la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, las 3 responsables del área están haciendo esfuerzos ingentes para absorber todo lo que queda, digamos, desmantelados de nación. Pero en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, con la mayor concentración urbana que te puedas imaginar, que además presta servicios a Ciudad de Buenos Aires y otra gente que viene de Gran Buenos Aires, el desmantelamiento de los centros de la mujer es de gravedad, porque digo, todo gobierno puede decidir si pone un ministerio o una secretaría o lo convierte. Lo importante acá no es defender estructuras vacías de contenido, estamos defendiendo las políticas. Obviamente es indicativo de la importancia que un gobierno le da si algo tiene rango de ministerio o de dirección general, pero lo importante es la política. Y acá, en este grado de violencia de género, y además con los compromisos asumidos a nivel internacional, o sea, Argentina tiene firmados tratados, hay políticas públicas que han avanzado a lo largo de 10, 20, 30 años de manera lenta pero consistente,
Y esto es un retroceso gravísimo. Lo mismo te digo lo que pasó esta semana con la educación sexual. No es menor que saquen los contenidos de género de las páginas web. ¿Por qué esto implica? Desde el feminismo siempre tuvimos críticas a lo poco que había avanzado las políticas de perspectiva de género, de violencia contra las mujeres, la escasez de presupuestos. Pero digo, hay gobiernos que van en la buena dirección y ponen algún granito de arena y otros que van en reversa. Y claramente esto del gobierno de la ciudad es gravísimo porque esos centros de la mujer, que incluso te digo, antes eran del Estado, en el último tiempo ya las políticas del macrismo habían hecho que terciarizaban los centros. ¿Qué quiere decir? Toman una ONG, le ofrecen un pequeño subsidio y la dejan que haga lo que pueda. María José. Además, sí. ¿Cómo estás? Buen día. Florencia Lema te saluda. Vos hablabas recién de este ataque al feminismo y en las últimas semanas se conoció la más reciente, la información de Galia Moldavsky, que ella participaba de un stream en donde decidió alejarse porque dijo que recibió muchísimo hostigamiento a través de las redes sociales porque hablaba de política, dijo que hablar de política en la Argentina siendo mujer es muy difícil. Pienso también en Luciana Pecker, esta periodista que dijo que ella se exilió de la Argentina por las amenazas y el hostigamiento que recibía, y pienso el rol que tienen las redes sociales en el día a día. Te quería consultar si en realidad ustedes hacen un relevamiento sobre casos de violencia, de acoso, de amenazas a través de las redes sociales, y si en realidad eso también tienen estudiado en caso de que hagan este seguimiento, si se traslada a la vida real, vamos a decirle así, porque sabemos que muchas veces ahora todo lo que son las corrientes de derecha o quienes más critican el feminismo se apañan, se esconden detrás de un usuario de una red social. Mira, es muy importante lo que decís porque la violencia de género en las redes sociales es un tipo de violencia digital que afecta especialmente a las niñas y a las mujeres, y se trata de cualquier acto que utilice la tecnología para causar daño a las personas mediante amenazas, acoso, comentarios. Esto está siendo estudiado en todo el mundo y sobre todo, la violencia de género ha cobrado distintas formas, pero está reconocido, la Convención de Belén Pará, las leyes vigentes en Argentina lo contemplan. En la época en que yo estaba en el INAVI habíamos empezado a trabajar y había toda una política pública para, con el ENACOM, digamos con el CONFER en su momento, para receptar estas situaciones. Incluso había con las redes sociales algún tipo de intercambio para poder bajar un contenido de manera más fluida. Hoy está absolutamente descompaginado esta situación porque no hay ningún organismo del Estado que esté asumiendo esto como un problema. Las personas quedan libradas a su suerte si hay una situación donde puedan hacer un juicio, pero imagínate, ¿quiénes son las personas que pueden hacer un juicio por violencia digital contra un exnovio que publica una foto? Y sobre todo ahora el gobierno de Milei y los propios integrantes del gobierno han adoptado, el propio presidente, esta metodología de acoso directo. Lo vimos con Lali, lo vimos con las periodistas mujeres, lo vimos con Cecilia Roth la semana pasada. O sea, se está violando la libertad de expresión y muchos son los organismos internacionales de derechos humanos que están manifestando su preocupación por el desmantelamiento de las políticas públicas, por los retrocesos en la Argentina en estos aspectos, pero también porque esto implica un cercenamiento de la libertad de expresión, más allá del caso de la violencia contra las mujeres, ¿no? Daño a las personas mediante amenazas, acoso, comentarios. Esto está siendo estudiado en todo el mundo y sobre todo, la violencia de género ha cobrado distintas formas, pero está reconocido, la Convención de Belén Pará, las leyes vigentes en Argentina lo contemplan. En la época en que yo estaba en el INAVI habíamos empezado a trabajar y había toda una política pública para, con el ENACOM, digamos con el CONFER en su momento, para
recetar estas situaciones, e incluso había con las redes sociales algún tipo de intercambio para poder bajar un contenido de manera más fluida. Hoy está absolutamente descompaginado esta situación, porque no hay ningún organismo del Estado que esté asumiendo esto como un problema. Las personas quedan libradas a su suerte si hay una situación donde puedan hacer un juicio. Pero imagínate, ¿quiénes son las personas que pueden hacer un juicio por violencia digital contra un exnovio que publica una foto? Y sobre todo ahora, el gobierno de Milei y los propios integrantes del gobierno han adoptado, el propio presidente, esta metodología de acoso directo. Lo vimos con Lali, lo vimos con las periodistas mujeres, lo vimos con Cecilia Roth la semana pasada. O sea, se está violando la libertad de expresión, y muchos son los organismos internacionales de derechos humanos que están manifestando su preocupación por el desmantelamiento de las políticas públicas, por los retrocesos en la Argentina en estos aspectos, pero también porque esto implica un cercenamiento de la libertad de expresión, más allá del caso de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y me parece que en ese sentido creo que tenemos que hacer conciencia. Creo que es muy importante, como en este caso, que ustedes toquen el tema en los medios, que la gente tenga conciencia de que no naturalicemos la violencia o el acoso en las redes sociales. Y además, esto que hizo Cecilia Roth el otro día, bueno, lo importante es no callarse, lo importante es poder hablar, lo importante es poder decir. Por supuesto, a nadie se le puede obligar, en el caso de Luciana Pecker, a quedarse en Argentina o a seguir, digamos, sufriendo esta situación si su nivel de afectación era de un rango que tenía miedo, que no le permitía tener una vida agradable. Claro. Pero me parece que es la organización de los colectivos de mujeres, nuestra movilización y nuestra expresión pública la que tienen que volver a poner esto en su lugar y a darnos fortaleza para un cambio y una vuelta de página. Tal cual, María José. Sí, el problema está en que hoy la política no está dando respuestas. Nosotros necesitaríamos un Congreso de la Nación más activo. Estamos viendo los atropellos que hay con los indígenas en el sur. Bueno, necesitaríamos que en enero nadie se tome vacaciones y que estén al frente de los conflictos que está habiendo en temas ambientales, en temas de indígenas, en temas de inmigrantes, en temas de violencia de género. Me parece que hay que generar una fuerte resistencia y un avance propositivo, digamos, de cosas que se pueden hacer diferentes, pero mejor. Buenísimo. Y sobre todo resistir a los antiderechos. Gracias, María José, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Era María José Lubertino, doctora en Derecho